¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de aquí de Despertar Consciente. Y bueno, hoy estamos con un tema muy interesante. Así que bueno, vamos a primero dar unos segundos en lo que la transmisión se estabiliza. Vamos a ver si algunas personas se comienzan a conectar y también que nos digan si se está escuchando bien el audio, que es lo que a veces está por ahí fallando un poco. Y si no, bueno, pues ya vamos a empezar pronto con el tema que tenemos el día de hoy. Un tema, pues, yo considero un tema bastante interesante que a muchas personas, pues, le puede interesar en estos tiempos que quizás estén pasando por algunas dificultades debido a la situación. Entonces, hoy vamos a hablar del patrón mental del dinero. La semana pasada, por ahí estuvimos hablando en mi página de gestión emocional, estuvimos hablando acerca de los secretos de la mente millonaria. Y bueno, pues hoy esto se relaciona con ese libro, El patrón mental del dinero, pero bueno, vamos a tratar pues de entrar un poquito más a fondo en este tema para tratar de dejar pues claro por qué es importante conocer nuestro patrón mental del dinero. Todos tenemos un patrón mental y bueno, pues es importante conocerlo, es importante ser consciente de él. Y bueno, pues para eso es lo que estamos aquí, para platicar de eso exactamente el día de hoy. Y bueno, vamos a simplemente esperar ya unos segundos más para comenzar con el tema, para empezar a hablar acerca del patrón mental del dinero. Y bueno, pues por ahí vamos a empezar. Quisiera comentarles, para comenzar, pues bueno, estas estadísticas que existen, en donde dicen que aproximadamente el 72% de las personas que ganan la lotería en unos cuantos años regresan a su estado económico original. Entonces, pues bueno, vivimos en un mundo que es de causas y efectos y el dinero es un resultado. La causa siempre es uno o eres tú. La causa eres tú, el dinero es tu resultado. Por lo tanto, podemos afirmar que tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Entonces, pues por eso es muy importante que conozcamos nuestro patrón mental del dinero, porque nuestros ingresos siempre van a llegar tan alto hasta donde nosotros mismos lleguemos. Nosotros tenemos que crecer para que nuestros resultados económicos cambien. Entonces, si estás pasando por dificultades económicas, si tú ya has notado que tienes problemas para administrar el dinero, que siempre pareciese que el dinero se te está yendo, que siempre hay alguna situación o alguna experiencia que se repite en tu vida en la cual pues pareciese que el dinero se va, quizás estás sintiendo que siempre llegas a final de mes y siempre llegas justo, que siempre pasa algo y quizás hace que se vaya aquello que por ahí tú tenías quizás ahorrado, etcétera. Si estás viviendo alguna circunstancia parecida, pues bueno, quizás sea importante que consideres este tema y conozcas tu patrón mental del dinero. Entonces, desde esta visión, pues estaríamos hablando de que el dinero en realidad nunca es el problema, sino que todos tenemos un patrón mental del dinero grabado en nuestro subconsciente y este patrón es el que va a determinar tu destino económico. El patrón del dinero es simplemente un programa o tu modo de ser en relación al dinero y está formado por una combinación de pensamientos, de sentimientos y de acciones que están relacionados con el dinero. Por lo tanto, pues es muy importante que seas consciente para qué está programado tu patrón del dinero. Para esto, para conocer, para saber para qué está programado, pues puedes hacerte alguna de las siguientes preguntas que yo te voy a sugerir a continuación. La primera pregunta sería, ¿estás programado para los problemas económicos o para la holgura? Entonces,
esta es una pregunta importante. La otra pregunta que te puedes hacer es, ¿estás programado para ganar dinero trabajando muy duro? Esta sería otra pregunta. ¿Estás programado para tener ingresos constantes o ingresos esporádicos? ¿Estás programado para ganar entre 5,000, 10,000 o 20,000 al mes? ¿O para qué cantidad estás programado para ganar al mes? ¿Estás programado para ahorrar dinero, para gastarlo o para invertirlo? ¿Estás programado para administrar bien tu dinero? ¿O estás programado para escoger inversiones ganadoras o inversiones que al final son un desastre? Es decir, tienes que primero ser consciente de cuál ha sido ese patrón que se repite en tu vida. Entonces, si tú haces un análisis, si ya llevas un cierto determinado trabajando, por ejemplo, sin importar en qué es lo que trabajes, pues quizás puedes hacer un recuento y determinar si quizás por lo general tu salario no ha pasado de un cierto tope, que aunque hayas cambiado quizás de empresa, aunque hayas cambiado quizás de puesto, aunque hayas hecho otras actividades, tus ingresos están como en un tope y no puedes pasar de ahí. Entonces quiere decir que de alguna manera estás programado de entrada para ganar esa cantidad. ¿Por qué es importante conocer tu programa? Porque una vez que lo conoces, pues entramos en la posibilidad de cambiarlo. Mientras, pues no lo vamos a poder cambiar porque quizás vamos a estar pensando que esa situación es a causa de factores externos. Es decir, pues quizás la situación económica del país, quizás la situación económica de la empresa, quizás es que yo no estoy lo suficientemente capacitado, quizás es que hay otras personas que son mejores o quizás es una cuestión de la forma en que se manejan las personas dentro de mi empresa, etcétera. Puedo empezar a buscar muchas razones y muchas van a ser externas. Entonces, por eso es importante que tú honestamente reconozcas cómo ha sido ese patrón y tú lo puedes observar en tu vida mirando hacia tu pasado. Entonces, pues quizás has estado trabajando todo el tiempo muy duro y quizás no has visto un resultado diferente en tu situación económica. Entonces, estarías programado para trabajar muy duro para poder conseguir dinero. Entonces, estas son algunas de las preguntas. Te las voy a dejar en la descripción de este video para que las puedas tener y para que puedas plantearte con calma estas preguntas. Entonces, vamos a ver más o menos de qué estamos hablando. Si estás programado para la escasez, pues bueno, es probable que puedas atraer a tu vida una pareja que también tenga ese mismo patrón. Es decir, también podemos decir que se encuentra en la misma polaridad. Pero si se encuentra en la misma polaridad, puede ser, por ejemplo, que los dos se estén esforzando por mejorar, estén trabajando mucho tiempo, que estén haciendo todo por ganar más dinero y que no lo estén logrando. Que si suman los ingresos de ambos estén siempre en un tope y que si pueden observar que quizás en algún momento de la vida alguno ganaba un poco más y el otro como que empezaba a ganar menos o no le iba tan bien en lo que desarrolla, no estaba obteniendo suficientes ingresos y es como que vuelven a emparejarse en un mismo tope. Entonces, por eso es importante observar esos patrones, porque muchas veces, hablando, como les decía, de la pareja, pues resulta que a veces cuando uno gana más, el otro como que pasa alguna circunstancia y gana menos, y de repente si la otra persona empieza a ganar más, como que la otra persona empieza a ganar menos o les empiezan a suceder ciertas situaciones, ciertas circunstancias que al final quedan exactamente igual. Por eso es importante. Entonces, cuando una persona se encuentra en tu misma polaridad, pues va a estar reflejando el mismo tipo de problemas en relación al dinero. Y bueno, también puede ser que si la otra persona tiene el mismo patrón, pero que quizás esté en la polaridad contraria, bueno, pues puede ser que quizás tú seas una persona que sí logra generar ingresos, que le va bien en su trabajo, pero la pareja está en la polaridad contraria y lo que hace es
darle salida al dinero, o sea, hacer muchos gastos y entonces mientras uno lo gana, pues parece que el otro lo está gastando. En realidad los dos tienen el mismo patrón, pero solamente que están en polaridades diferentes. Es como estar uno en positivo y el otro estar en negativo. Entonces esta puede ser la manera en que tu patrón se puede estar manifestando y por lo general la pareja siempre tiene el mismo patrón, ya sea que lo manifieste en la misma polaridad o que lo esté manifestando en una polaridad contraria. Entonces, bueno, el éxito, estaríamos hablando que el éxito económico o el éxito en los negocios, pues no depende solamente de las aptitudes y los conocimientos empresariales, sino que también es una consecuencia de tu patrón del dinero. Y el patrón siempre se va a validar a través de tus experiencias. Es decir, pues tú puedes observar en tus experiencias cuál es precisamente ese patrón. Por lo tanto, pues observa tus resultados para que conozcas tu patrón del dinero y entonces puedas reprogramarlo. Entonces, bueno, pues puedes probar muchas cosas para desarrollar tus conocimientos empresariales, puedes saber de mercadotecnia, puedes saber de ventas, puedes saber de negociaciones, de administración, etcétera. Puedes convertirte en un experto en bienes raíces, en el mercado bursátil, en una infinidad de cosas, pero bueno, todas esas, aunque son herramientas que son muy buenas, que son formidables, debes de recordar siempre que, como decíamos en un principio, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. Entonces, todo cambio de conciencia comienza por observarse uno mismo. Por lo tanto, sé consciente de tus pensamientos y sé consciente de tus miedos, de tus creencias, de tus hábitos, de tus acciones e incluso de tus inacciones. Es decir, de aquellas cosas que al final no haces o no te atreves a probar porque quizás se sale de lo conocido, de lo que tú crees que debe de ser para que puedas desarrollar o puedas obtener mayores ingresos o quizás hay cosas que te estás negando a hacer que pueden ayudarte a tener una mejor administración de tu dinero. Entonces, a veces se cierra uno a muchas cosas que realmente a veces no conoce y siempre uno está repitiendo aquello que le es conocido, pero quizás que no le ha funcionado hasta el momento. Por lo tanto, pues tienes que abrirte a revisar todo en tu vida, desde tus pensamientos, cuáles han sido tus hábitos, etcétera. Entonces, cuando te des cuenta de que ese es un condicionamiento que no describe quién eres tú, es decir, hay personas que dicen, pues que yo soy muy gastador. Bueno, pues tienes ese patrón probablemente, pero ese patrón no te define. No es que realmente lo seas, aunque quizás hasta el momento es algo que te ha caracterizado, pero ese es un patrón que tú puedes cambiar si comprendes precisamente el patrón. Entonces, tú eres quien en su momento aprendiste a ser y bueno, pues tienes que ser consciente que tú no eres, por decirlo de una manera, en una analogía, tú no eres la grabación, sino que tú eres la grabadora o que tú no eres el contenido del vaso, que sino tú eres el vaso mismo. Entonces, también dicho de otra forma, podríamos decir que tú no eres el software, sino que tú eres el hardware. Entonces, por eso es importante conocer bien tu patrón mental del dinero. La genética también puede desempeñar un papel y también los aspectos espirituales, pero gran parte de lo que le da forma a quien tú eres procede de creencias e información de otras personas. Las creencias pues no son necesariamente verdaderas o falsas o correctas o incorrectas, sino que simplemente pues son opiniones que han sido transmitidas una y otra vez por generaciones y bueno, de alguna manera si estas no están contribuyendo a tu riqueza, pues entonces es necesario que las cambies y las puedes cambiar si tú así lo decides. No hay ningún pensamiento que viva en tu cabeza sin que pague alquiler. Es decir, cada pensamiento que tengas
puede ser bien una inversión o puede ser un costo. Entonces, por eso tienes que observar tu mente, observar tus pensamientos, porque estos pueden estar siendo señal de que es un pensamiento que invierte o un pensamiento que tiene un costo. Entonces, pues bueno, conocer tu patrón te va a llevar hacia la felicidad y hacia la prosperidad, o bien tu patrón te lleva a ellas, o bien te puede estar alejando de ellas también. Por lo tanto, pues si lo conoces, te vas a empoderar y vas a poder realizar cambios en tu vida. Entonces, se trata de elegir sabiamente qué pensamientos y qué creencias quieres tener o son mejores para ti en este momento. Quizás a otras personas ciertas creencias les han funcionado en su momento porque vivían en otro contexto, pero quizás en tu contexto ya no te sirven, entonces pues puedes cambiarlas. Tus pensamientos y tus creencias no son quien tú eres y tú eres, pero tú sí eres la mente que está pensando esos pensamientos. Por eso, pues bueno, es importante que los observes y que no los juzgues. Por valiosos que creas que son estos pensamientos, estas creencias, pues no tienen mayor importancia ni significado más que el que tú les des. Entonces, pues tienes que adoptar creencias que realmente te ayuden, que realmente sean creencias potenciadoras para que tú puedas realmente pues alcanzar los resultados que tú quieres alcanzar en tu vida. Entonces, bueno, pues la pregunta quizás importante que te podrías estar haciendo es y cómo se ha formado este patrón del dinero. Entonces, tu patrón financiero pues va a constar o se crea principalmente a partir de la información o de la programación que has recibido en el pasado y bueno, especialmente de cuando eras niño. Por lo tanto, pues las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento, pues en principio son los padres, pero también pues tiene que ver los hermanos, las hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en que vives, por nombrar pues solamente algunas o las más importantes. Entonces, pues todas estas personas de alguna manera nos han enseñado cómo pensar y cómo actuar en relación al dinero. Por lo tanto, estas enseñanzas pues se convierten en condicionamiento. Eh, Te van a condicionar y pues tienes que observarlas para que tú puedas transformar las reacciones que te hacen tener en tu vida. Entonces, durante quizás algún tiempo te han estado dirigiendo, pero bueno, pues tú puedes, por medio de conocer tu patrón, pues puedes cambiar todas estas programaciones que tienes y puedes cambiar tus resultados porque estarás cambiando la causa. Entonces, si tú cambias la causa, pues el efecto va a cambiar. Entonces, tu programación pues te va a llevar a tus pensamientos y tus pensamientos te van a llevar a tus sentimientos y tus sentimientos te llevarán a tus acciones y bueno, tus acciones son los que te van a llevar a tus resultados. Entonces, pues por eso se vuelve importante que tú conozcas tu programación. Entonces, básicamente todos estamos condicionados por tres formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el dinero. Lo importante es que esto de la programación mental no es solamente para el dinero, en realidad aplica para todo en tu vida, pero bueno, enfocarlo en el dinero pues es una manera de resolver pues precisamente lo relacionado al dinero y quizás mediante eso te ayuda a resolver otras cosas más al comprender cómo ha sido programado y cómo estos programas te condicionan. Entonces, como les decía, estamos todos condicionados de tres formas principales que las voy a comentar a continuación. La primera influencia es la programación verbal. Entonces, tienes que hacer conciencia de qué es lo que escuchabas en tu infancia en relación al dinero
en relación a la riqueza y en relación a la gente rica o a la gente millonaria. Entonces, bueno, pues aquí te voy a dar algunos ejemplos, pues de algunas frases, de algunas ideas, de algunas creencias que pudieras haber escuchado en tu vida. Entonces, algunos ejemplos son, el dinero es el origen de todos los males. Entonces, esta es una idea que algunas veces hemos llegado a escuchar. Los ricos son avariciosos y mezquinos. Los ricos son malvados. Está podrido en dinero. Para juntar algún dinero, tienes que matarte trabajando. El dinero no crece en los árboles. No puedes ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Y bueno, eso no es para nosotros, el dinero es malo y en fin, hay una gran cantidad de creencias, de ideas, de frases que hemos escuchado que terminan por limitarte. Entonces tienes que hacer conciencia de todo lo que has escuchado. Igualmente, ahí en la descripción te voy a dejar todas estas frases, todas estas creencias que quizás puedes haber escuchado alguna vez. Te voy a dejar ahí las que he mencionado y otras tantas para que tú puedas revisar esta lista y puedas entonces pues observar cuáles pueden ser las que te han estado influenciando, porque lo que escuchamos durante nuestra niñez ha sido la primera influencia. Todas las afirmaciones que oíste acerca del dinero cuando eras niño, pues permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Entonces, por eso es importante que tú tomes conciencia de todo aquello que has escuchado, porque todas esas ideas se han ido directo a tu subconsciente y después pues van a tener se van a expresar en tu vida cuando empieces a vivir ciertas experiencias y encuentres una asociación entre tu experiencia y esa idea que está en tu subconsciente y se va a ejecutar de forma automática y quizás pues eso es lo que está pasando precisamente en tu vida, que simplemente estás repitiendo el patrón, se repite de forma automática y pues por eso no encuentras quizás la solución a lo que te esté pasando. Entonces, lo que has escuchado es la primera influencia y la segunda influencia son los modelos de referencia, es decir, todo aquello que tú observaste cuando eras pequeño. Entonces, pues tienes que también pensar, recordar o observar en tu pasado cómo eran tus padres o cómo eran las personas con quienes tú te has criado con respecto al dinero. Es decir, ellos administraban bien o administraban mal el dinero. Lo hacían bien, lo hacían mal, gastaban mucho, eran ahorradores, invertían, asumían riesgos o eran conservadores, había dinero o era más bien escaso el dinero llegaba con facilidad o siempre era una lucha conseguirlo, era una fuente de alegría en tu casa o era causa de amargas discusiones. Entonces, pues son estas algunas de las preguntas que te puedes plantear observando tu pasado para que tú puedas determinar qué experiencias que en su momento observaste pues se han quedado ahí en tu subconsciente. Entonces quizás estén ejecutando de manera automática. Cuando ejecutamos los patrones, pues tenemos una tendencia a repetirlos o en su momento dado a invertirlos. Entonces, pues por eso es importante que observes cuál es el patrón mental del dinero de tus padres para que tú determines si lo estás repitiendo, si estás pensando de la misma manera que ellos, si estás tomando el mismo tipo de decisiones, si vives en el mismo estado emocional que ellos vivían y quizás por eso tú estás repitiendo situaciones similares o al final estás repitiendo el mismo tipo de resultados. Pero si tú observas que el patrón de tus padres era muy diferente, pues quizás quiere decir que tú lo estás invirtiendo y entonces tienes que encontrar
cuál puede ser la causa de que lo estés invirtiendo. Tiene que haber por ahí un juicio. A veces, pues, somos rebeldes o también tenemos esta idea de no querer ser como nuestros padres, pero no queremos ser como ellos en ciertas cosas, pero inconscientemente también estamos diciendo que no queremos ser como ellos, incluso en algunas cosas que pudiéramos considerar buenas. Entonces, quizás por ahí va la razón de que tú estás invirtiendo un patrón. Por eso es importante que observes, pues, cómo era que se comportaban tus padres en relación al dinero. Esto es muy importante porque de pequeños aprendemos todo de los modelos que tenemos a nuestro alrededor, de los ejemplos que nosotros observamos. En el ámbito del dinero, pues tendemos a ser idénticos, que era lo que te comentaba, a uno de nuestros padres, o adoptamos una combinación de ambos. Y también, bueno, pues puedes tener, como ya te decía, no es una cuestión de que tengas solamente los conocimientos o la experiencia en relación al dinero, sino que tienes que saber cómo está tu patrón, porque quizás no estás programado para el éxito, ¿sí? Entonces, si tú ya descubres que no estás alcanzando el éxito precisamente por este patrón, pues lo haces consciente y lo puedes cambiar. Entonces, de otra manera, pues puedes estar condenado de cierta forma al fracaso, pero porque no estás siendo consciente de tu patrón. También existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos padres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues como les comentaba, pues a veces por ira, alguna situación nos ha causado ira en relación a nuestros padres y entonces de alguna manera hemos invertido su patrón o también por rebeldía, por querer rebelarnos y ser diferente a ellos, pues quizás estamos precisamente invirtiendo incluso aquellos patrones que realmente nos gustaría seguir. Entonces, pues también hay que observar nuestra relación con nuestros padres, porque si hemos tenido algún enfrentamiento, pues puede estar influenciando en cómo es tu patrón mental del dinero. Entonces, la razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr el éxito es vital, porque muchas veces precisamente la razón o la intención inconsciente pues está enmarcada en la ira o en la rebeldía. Entonces, también hay que observar, pues, como decía, cómo se comportaban en relación al dinero y observar qué es lo que hacían. Quizás eran personas que siempre querían estar ahorrando y ahorrando, pero en este querer ahorrar, ellos manifestaban que ahorraban para cuando llegaran precisamente los tiempos difíciles, los tiempos de escasez. Entonces, de alguna manera, pues ellos ya estaban programándose para que hubiera momentos así y de alguna manera pues estaban precisamente ahorrando para que eso ocurriera. Entonces, si tú también estás ahorrando con la misma intención, pues quizás esa es la razón por la que quizás acumulas un poco de dinero y después te sucede algo y lo pierdes, porque estás ahorrando con esa intención. Entonces, pues puedes cambiar esta intención, es solamente cambiar tu forma de pensar y puedes empezar a ahorrar, pues simplemente por el placer de ahorrar, por el placer de tener un ahorro ahí, por tener este hábito de ahorrar sin ninguna otra intención o simplemente porque quieres lograr tu libertad financiera y esa va a ser tu motivación para ahorrar. Entonces, ya con el hecho de cambiar tu intención, tu forma de pensar acerca del ahorro, pues puede ser que esto empiece a tener efectos en tu vida distintos hasta como los has tenido hasta el momento. Entonces, tu intención es exactamente lo que obtendrás. La tercera influencia son incidentes concretos. Entonces, esto ya se refiere a qué has experimentado tú durante tu vida. ¿Cuáles son aquellas experiencias que en su momento has tenido en relación al dinero? Cuando eras joven, tienes que ver, pues, cómo han sido tus experiencias con personas que no tenían quizás dinero o con personas que tenían mucho dinero. Todas estas experiencias las tienes que observar
porque son importantes, puesto que van a dar forma a tus creencias y también pues van a hablar de por qué estás obteniendo los resultados que ahora tienes. Entonces, la razón más grande que hay detrás de las peleas que tiene la gente por el dinero no es el dinero en sí, sino la disparidad que existe en sus patrones mentales del dinero. Entonces, no importa el dinero que tengas o el dinero que dejes de tener, si tu patrón no concuerda con el de la persona con quien estás relacionándote, pues vas a tener un reto mayor. Entonces, pues esto vale tanto para parejas, así, para matrimonios, también para amistades, las relaciones que llevas con tus amistades o incluso para los socios de algún negocio. Entonces, a veces las relaciones de negocio no funcionan porque los patrones mentales del dinero son diferentes. Entonces, la clave estaría en comprender que cada uno tiene su patrón, conocer el patrón de cada uno, saber que el problema no es el dinero, sino este patrón mental del dinero, y que una vez que sea reconocido por ambas personas, pues entonces pueden llegar a otro tipo de acuerdos que les van a ayudar a conseguir otro tipo de resultados. Entonces puedes comenzar por adquirir conciencia de que los archivos de dinero de tu pareja o de tus socios probablemente no sean los mismos que los tuyos. Y entonces, pues en lugar de molestarte o de enfadarte en un momento dado por estas situaciones, pues quizás puedas optar por entender primero su patrón y para poder entonces llegar a una forma diferente de manejar el dinero entre ambos. Entonces, pues haz todo lo que puedas por averiguar qué es importante para tu pareja o para tu socio en el ámbito del dinero, para que identifiques sus motivaciones y sus temores de este modo. Así estarás tratando con las raíces en lugar de estar tratando con los frutos. Y entonces pues tendrás muchas más probabilidades de hacer que funcione, y si no, pues será muy complicado. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu patrón mental del dinero? Pues existen 4 elementos que son claves para el cambio, y cada uno de ellos es esencial para que logres hacer tu reprogramación mental. Son bastante sencillos, pero son bastante profundos y poderosos. Entonces, el primer elemento de cambio para la conciencia es que no puedes cambiar algo al menos que lo conozcas, al menos que seas consciente de él. Entonces, ese es el primer elemento. Primero tienes que ser consciente. El segundo es la comprensión. Tienes que entender cuál es el origen de tu forma de pensar y reconocer que ésta procede de fuera de ti, es decir, lo que te han dicho, lo que te han enseñado y lo que has observado. El tercer elemento es la disociación, es decir, una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, sino que es un programa que has heredado, pues puedes separarte de él, puedes dejarlo atrás y puedes cambiarlo. Puedes decidir en este momento si lo conservas o si lo dejas ir y lo cambias basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar el día de mañana. Entonces puedes observar la forma de pensar y verlo esto como simplemente un archivo de información que ha quedado grabado en tu mente y pues que entonces tú tienes el poder de cambiarlo. El cuarto elemento es para el cambio es el reacondicionamiento, es decir, en base a este patrón que ya has hecho conciencia, que ya sabes que no es tuyo, pues que tú empieces a hacer rutinas diferentes, a cambiar tu forma de pensar y a cambiar pues también tus acciones en relación al dinero, porque entonces te vas a abrir a otras posibilidades. Entonces, esa sería básicamente la forma de cambiar tu patrón mental del dinero. Primero, ser consciente de tu patrón, conocerlo, después comprenderlo, comprender cuál ha sido su origen. El tercero es que comprendas que eso no es tuyo, es una información que te han heredado, que has ido adquiriendo con el paso del tiempo. Y el cuarto, pues, es el realizar ya acciones concretas para que puedas cambiarlo. Entonces, esa es la manera en que tú puedes hacer un
una reprogramación mental para cambiar tu patrón mental del dinero. Entonces, vamos a ver nada más un ejercicio rápido. Si tú quieres empezar a cambiar tu programación mental en base a estos elementos para el cambio, el primero sería la conciencia. Entonces, lo que puedes hacer es escribir todas aquellas afirmaciones que oías acerca del dinero, acerca de la riqueza y acerca de la gente rica cuando eras niño. Entonces, haz una lista de todas estas afirmaciones que escuchabas, todas estas creencias, todas estas frases que en su momento escuchaste, empezando por tus padres, después si tenías hermanos, si vivías con alguien más de tu familia, tus abuelos, tíos, primos, después pues ve aumentando con los vecinos, la sociedad, etcétera. Todas aquellas frases que has escuchado en relación al dinero, la riqueza y la gente rica. Después viene la comprensión y para esto tienes que escribir cómo crees que hasta ahora todas estas creencias te han afectado en tu vida, en tu economía. Tienes que hacer este discernimiento de ver cómo te están afectando en tu presente. Y después, pues bueno, ya cuando te das cuenta que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú, es decir, solamente es una información que tú tienes en tu mente, pues te das cuenta que en el momento presente, en el hoy, en el ahora, tienes la opción de ser distinto, de dejar atrás estas ideas y de empezar a integrar otra información en ti, otras maneras de pensar, otras creencias, otros conceptos en relación al dinero. Tienes que cambiar pues la forma en que estás pensando acerca del dinero, acerca de la riqueza y acerca de la gente rica. Entonces, pues este sería un ejercicio para empezar a hacer un cambio en tu programación verbal, que esa es la primera influencia, todo aquello que escuchaste cuando eras de niño. Algo similar puedes hacer si quieres cambiar tus modelos de referencia, pues tendrás que observar, puedes hacer una lista de todas aquellas hábitos, todas aquellas acciones que tú veías y después pues vas a hacer el discernimiento de ver cómo te están afectando y después de tomar decisiones en relación a eso para encontrar nuevas maneras para cambiar precisamente esos patrones o esos hábitos. Y bueno, pues así también en relación a tus experiencias, tienes que observarlas, puedes hacer un listado, tendrás que hacer un discernimiento de cómo te están afectando y después tomar ciertas acciones. Entonces, pues ese es el ejercicio que puedes hacer con cada una de tus influencias en relación al dinero que condicionan tu patrón mental del dinero. Entonces, por eso es importante que cada uno conozca su patrón mental del dinero, que observe cuáles son sus resultados y que comprenda que la causa está dentro de uno mismo, en la mente, en la información que ha ido adquiriendo, en aquello que escuchaste de niño, en aquello que observaste y en aquellas experiencias que tú has tenido. Esos tres influencias se van a interrelacionar, se van a hacer asociaciones entre ellas y van a tener un efecto en tu vida. Entonces, pues bueno, esto es el patrón mental del dinero. Espero que pues esta información les sea útil, que les ayude pues a encontrar respuestas en su vida, que les pueda ayudar pues a hacer algún cambio en la información que tienen precisamente en su mente. Vamos a ver si tenemos ya algunos comentarios. Ya veo por aquí a mi tocayo Aarón Montes de Oca, te mando un saludo, qué bueno que estás siguiendo la transmisión. Y bueno, por aquí veo que nos compartías pues también algunas ya de las cosas que llegamos a escuchar, el rico siempre ha sido rico. Es así, a veces escuchamos tanto estas ideas que bueno, pues nuestros patrones siempre se van a revalidar haciendo que vivamos experiencias que nos van a hacer pensar de la misma manera, pero todo parte de nuestro patrón mental del dinero. Entonces, por aquí también nos decías, efectivamente, tomar conciencia que los hechos no te definen
y tomar acción para que tú definas tus hechos. Pues es así, de eso se trata, de tomar conciencia, de saber que pues todo aquello que hemos pensado en su momento, que hemos experimentado, pues eso no somos nosotros, simplemente nosotros lo hemos experimentado y el significado que tienen esas experiencias o la interpretación que tienen esas experiencias, pues nosotros tenemos que definirlas o redefinirlas en su momento. Entonces, pues por eso es importantísimo que podamos conocer todos nuestros patrones en relación al dinero y en relación pues a toda nuestra vida, ¿no? Que tenemos patrones para todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, pues bueno, sin más, por el día de hoy, pues bueno, agradecer a todas las personas que se hayan conectado para seguir esta transmisión, para todas las personas que más adelante vean este video, pues bueno, que me dejen por aquí un like, espero sus comentarios, qué les ha parecido esta información, si quieren que ampliemos más esta información, si tienen dudas, pues déjamelas en los comentarios. Y bueno, si quieres tú saber más acerca del patrón mental del dinero, pues bueno, pues la recomendación es que busques este libro de los secretos de la mente millonaria, que bueno, ahí puedes encontrar todavía más acerca de esta información para que puedas comprender pues todavía aún mejor todo esto que te he estado compartiendo. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión en vivo. Y bueno, pues aquí estaremos el próximo viernes para compartir otros temas. También, si tú quieres que hablemos de algún tema en especial, si tienes alguna sugerencia, pues bueno, pues siempre estoy abierto para que podamos pues darte información que quizás tú estés buscando. Entonces, pues buenas noches, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Que Dios los bendiga. Estamos comunicándonos. Hasta pronto.